Nos ponemos de rodillas para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque estamos reunidos en tu casa de oración, un grupo de tus hijos, para alabarte, glorificarte y darte gracias por la salud, por la vida que nos concedes. En este día te pedimos que derrames el Espíritu Santo sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros, y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo en donde estemos, en donde vayamos, y que tú seas con cada uno de nosotros y que dirijas el estudio de este día, Señor, y ayúdanos a comprender todo lo que tú nos quieres enseñar en este día. Te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que tu pueblo ha traído y que sirvan para el avance de tu pueblo en todo el mundo. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios, con gozo, con alegría, para que todos juntos podamos estar delante de su presencia. Y también damos la bienvenida por medio de las redes sociales, fieles atalayas que nos van a ver en el transcurso de estos días. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios y a su santo sábado. Vamos a leer la reflexión sobre los diezmos. En Testimonios para la Iglesia nos dice lo siguiente en la página 465. Los que siguen a Cristo no deben aguardar para obrar hasta que los despierten los conmovedores llamados misioneros. Si están espiritualmente despiertos, oirán en los ingresos de cada semana, sean pocos o muchos, la voz de Dios y de la conciencia, que con autoridad les exigen las ofrendas y los diezmos debidos al Señor. Amén. Vamos a cantar el himno acostumbrado. Traían en silencio los diezmos al Señor. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo
Señor, clamó el hombre, acepta tú mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Con mucha alegría y con mucho gozo vamos a cantarle al Señor el himno 385, los que aman al Señor. Cuando salga en pantalla este himno, nos vamos a poner en pie. De pie. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Unida está, oh Dios, tu fiel y amada grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran rey, los hijos del gran rey. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. En Sión disfrutaréis la gracia del Señor, que hoy os promete la tendréis, que hoy os promete la tendréis, del trono en derredor, del trono en derredor. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, el capítulo 17, el verso 12. La palabra del Señor dice lo siguiente: trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Con este pensamiento bíblico les invito a postrarnos de rodillas. Padre nuestro que está en los cielos, le damos las gracias, Señor mi Dios, porque ha permitido estar en este tu santo sábado, en su casa de oración, en este recinto sagrado, para exaltar su nombre y dar gracias y glorias a usted. Señor mi Dios, le pedimos que nos acompañe en este su santo día
y que sus misericordias, su amor, su justicia esté con cada uno de nosotros. Y que en este momento usted unja los labios del predicador, del que nos va a enseñar tu palabra, que sea el Espíritu Santo que habla a través de él. Padre querido, prepara a tu pueblo, prepara a tu iglesia, y también a los queridos hermanos que están fuera de aquí, que también tú los bendigas. Gracias, Padre mío, con el perdón de nuestros pecados. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, mis hermanos. Sean todos bienvenidos acá a la iglesia de Pomasqui en Quito, Ecuador, y a todas las personas que están conectadas por medio del internet, por fieles atalayas. Sean todos bienvenidos a un sábado más, a un culto, a un estudio precioso de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a estudiar. Vamos a empezar una serie del estudio acerca de el santuario y su servicio. El tema para hoy es el sistema de sacrificios. Vamos a estudiar hoy el sistema de sacrificios de la serie El santuario y su servicio. Es un tema muy importante el estudiar el santuario, porque es un pilar fundamental de nuestra fe, de la fe adventista. Si no sabemos acerca del santuario, casi que no conocemos y no somos adventistas. Dice en Jeremías 17:12, trono de gloria. El trono de gloria es el santuario, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Ese es el tema de hoy que tenemos que estudiar. El santuario vamos a empezar a estudiar. Hay que tener en las manos las Biblias para poder leer y seguir el estudio, mis hermanos. En el gobierno de Dios, la ley es el fundamento sobre el cual todo lo demás descansa. ¿Cuál es el fundamento? La ley de Dios. La ley es el fundamento del trono de Dios, la estabilidad de su gobierno y carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La ley es el amor y la sabiduría de Dios. La desobediencia a esta ley causó la caída de Satanás y de su hueste. La desobediencia a los mandatos de Dios por parte de Adán y Eva abrió los portales de la desgracia sobre este mundo y lanzó a toda la familia humana a una obscuridad impenetrable. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podía ser redimido. Este plan fue revelado en la primera promesa que hizo el Señor al hombre. ¿Cuál es la primera promesa? Que está en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pregunta, mis hermanos, ¿cuán importante es el santuario? Es muy importante para el estudio, para nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe, el santuario. Dice la mensajera del Señor acerca del santuario lo siguiente: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Es la correcta comprensión del ministerio de Dios, de Jesús en el santuario celestial. ¿Qué es el fundamento? Es la base, el cimiento, la estructura, el cimiento donde va a colocarse la estructura de nuestra fe.
En el futuro surgirán engaños de toda clase, dice. Y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay santuario. La Iglesia Adventista tiene entre sus pilares fundamentales acerca lo que es el santuario. Es uno de los pilares fundamentales. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podremos encontrar seguridad si no en las verdades que el Señor nos ha dado en estos últimos 50 años, dice la mensajera del Señor? ¿Y qué es el sistema de sacrificios que vamos a estudiar hoy? El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara o representara al Salvador que habría de venir. Eso es lo que significa el sistema de sacrificios, que representa al Salvador que habría de venir. La primera vislumbre que obtenemos de Dios después que pecara el hombre se nos presenta andando en el huerto al fresco del día, llamando a Adán. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Adán? Vamos a Génesis 3:9, mis hermanos. Génesis 3:9. Dice lo siguiente: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa era la primera pregunta que le hizo Jehová al hombre. ¿Dónde estás tú? Es un cuadro a la vez hermoso y significativo. El hombre había pecado y desobedecido al Señor, pero Dios no lo abandonaba. Buscaba a Adán, lo llamaba: ¿dónde estás tú? Estas son las primeras palabras que se registran que hayan sido dirigidas por Dios al hombre después de la caída. No deja de ser significativo que Dios no sea así presentado. Él está buscando y llamando a Adán, buscando a un pecador que se está ocultando de él. Es un cuadro similar al que ofrece el Padre en la parábola, que día tras día escruta o escudriña el horizonte para ver si descubre al hijo pródigo. Vamos a Lucas 15:20. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Lucas 15:20. Dice lo siguiente: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. Es un cuadro similar al de aquel pastor que va por los montes, dejadas las 99 ovejas, a buscar la que se había descarriado. Vamos a Mateo 18, versículos 12 y 13. Mateo 18, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descargado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descargaron. Adán no comprendía plenamente lo que había hecho ni los resultados de su desobediencia. Dios le había dicho que el pecado significaba la muerte. Génesis 2:17. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vamos a Génesis 2:17. Dice:
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Que el día que de él comieres, morirás. Génesis 2:17. Pero Adán no había visto jamás la muerte y no comprendía lo que entrañaba. A fin de hacerle comprender la naturaleza del pecado, Dios revistió a Adán y Eva de pieles de animales que habían sido sacrificados. Adán, al mirar la muerte por primera vez, debe haber quedado profundamente impresionado por el carácter pecaminoso del pecado. Allí estaba inmóvil el cordero desangrándose. La muerte cobró de repente un significado nuevo y más profundo para Adán. Empezó a comprender que a menos que el cordero muriese por él, moriría también como el animal que yacía a sus pies, sin futuro, sin esperanza y sin Dios. Desde entonces, la piel con que estaba revestido le recordaba su pecado, pero también aún más la salvación del pecado. El cuadro que nos ofrece Dios haciendo vestiduras para sus hijos que están a punto de ser echados de su hogar, revela el amor de Dios para con los suyos y su tierna consideración hacia ellos, aun cuando hayan pecado. Como una madre rodea de ropas abrigadas y protectoras a los pequeñuelos antes de mandarlos a arrostrar el viento crudo, así también Dios reviste con amor a sus dos hijos antes de despedirlos del Edén. Si bien debe apartarlos de sí, han de llevarse consigo la prenda de su amor. Deben tener alguna evidencia de que Dios se interesa aún por ellos. No se propone dejarlos luchar solos. Debe echarlos del huerto del Edén, pero sigue amándolos, provee de sus necesidades. Por causa del pecado de Adán y Eva, Dios tenía que excluirlos del hogar que había preparado para ellos. Con gran pesar en su corazón, la pareja debió dejar el lugar donde se habían conocido, que encerraba tantos bienaventurados recuerdos. Pero debe haber sido con un pesar inconmensurablemente grande, como Dios les ordenó que se fuesen. Dios les había creado, los amaba y les había destinado a un futuro glorioso, pero ellos le habían desobedecido. Habían elegido a otro Señor, habían comido del árbol prohibido. ¿Qué es lo que dice Génesis 3 del 22 al 24? Vamos a ver a la Biblia. Génesis 3, versículos del 22 al 24 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dice la mensajera del Señor acerca de estos versículos: la transgresión de los requerimientos de Dios excluyó a Adán del huerto del Edén. Una espada flamígera fue colocada en torno del árbol de la vida para que el hombre no extendiera la mano y participara de él, inmortalizando el pecado. La condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la condición que Dios pone para comer del árbol de la vida?
la obediencia a los mandamientos de Dios. Adán cayó en desobediencia, perdiendo por su pecado todo derecho a usar tanto del fruto vitalizador del árbol que estaba en medio del huerto como de sus hojas, que son para la sanidad de las naciones. La obediencia mediante Jesucristo le da al hombre perfección de carácter y el derecho a participar del árbol de la vida. Las condiciones para participar nuevamente del fruto del árbol están presentadas claramente en el testimonio de Jesucristo a Juan, donde dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Apocalipsis 22:14. Dios no dejó a Adán en una condición desesperada. No solo prometió que el cordero inmolado desde la fundación del mundo moriría por él, proveyendo así una salvación objetiva, sino que también prometió ayudarle a resistir el pecado, dándole la capacidad de odiar al pecado. Vamos a Génesis 3:15, ¿qué es lo que dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, dijo el Señor. Sin hacer violencia al pasaje, se podría leer así su interpretación: pondré en su corazón odio hacia el mal. Ese odio hacia el pecado es vital en nuestra salvación. Humanamente considerando, mientras haya amor al pecado en su corazón, ningún hombre está a salvo. Puede resistir al mal, pero si hay en su corazón amor hacia él, es decir, al pecado, y lo anhela, se halla en terreno peligroso. Acerca de Cristo se dijo lo siguiente, vamos a Hebreos 1:9. Hebreos 1:9 dice lo siguiente. Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es importante aprender a odiar el mal. Únicamente al llegar a ser real para nosotros la iniquidad del pecado, únicamente cuando aprendamos a aborrecer el mal, estaremos seguros. Cristo no amó simplemente la justicia, aborreció la iniquidad, aborreció el pecado. Este odio es fundamental en el cristianismo, aborrecer al pecado. Y Dios ha prometido poner este odio hacia el pecado en nuestro corazón. Dice la mensajera del Señor lo siguiente: cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un conocimiento de la ley original de Dios. Adán y Eva conocían la ley de Dios, estaba impregnada en su mente, en su corazón. Estaba impresa en sus corazones y conocían las exigencias de la ley sobre ellos. Cuando transgredieron la ley de Dios y cayeron de su estado de feliz inocencia y se convirtieron en pecadores, el futuro de la raza caída no quedó aliviado por un solo rayo de esperanza. Dios se compadeció de ellos y Cristo ideó el plan de su salvación, llevando él mismo la culpa. Cuando se pronunció la maldición sobre la tierra y sobre el hombre, hubo una promesa en relación con la maldición, que mediante Cristo y sobre el hombre que mediante Cristo había esperanza y perdón por la transgresión de la ley de Dios. Aunque la lobreguez y oscuridad pendían como una mortaja sobre el futuro, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella
de la esperanza alumbraba el lóbrego futuro. La primera predicación del Evangelio fue hecha por Cristo a Adán. Adán y Eva experimentaron sincero dolor y arrepentimiento por su culpa. Creyeron la preciosa promesa de Dios y fueron salvados de una ruina total. ¿Cuál fue la primera promesa? Génesis 3:15. Fue la primera predicación de Jesús hacia Adán y Eva. El Evangelio está resumido en las promesas hechas a Adán y en el trato que Dios le dio. Dios no abandonó a Adán a su propia suerte después de que hubo pecado. Lo buscó, lo llamó, lo proveyó un Salvador simbolizado por el Cordero de los sacrificios. Prometió ayudarle a odiar el pecado, a fin de que por la gracia de Dios se abstuviese de él. Si Adán quería tan solo cooperar con Dios, todo le iría bien. Se preveía lo necesario para que volviese al estado del cual había caído. No necesitaba ser vencido por el pecado. Por la gracia de Dios lo podía vencer. Esto se nos presenta categóricamente en la historia de Caín y Abel. Caín se airó, su rostro se demudó, tenía en su corazón sentimientos homicidas y estaba dispuesto a matar a Abel. Y Dios le advirtió lo siguiente, vamos a Génesis 4:7. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abel? Génesis capítulo 4 versículo 7. Le dijo lo siguiente: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta, con todo tú te enseñorearás de él. ¿De qué está hablando? De que Caín podía enseñorearse, dominar al pecado. Génesis 4:7. Así se amonestaba misericordiosamente a Caín y se expresaba la esperanza de que no necesitara ser vencido por el pecado. Como una fiera lista para lanzarse sobre su víctima, el pecado acechaba la puerta. Según las palabras del Nuevo Testamento, Satanás anda rondando como león rugiente. Pero Caín no necesitaba ser vencido por el pecado. Le dijo el Señor: te enseñorearás de él, o sea, dominarás el pecado. Era la orden de Dios. Es más que una declaración, es una promesa. El hombre no necesita ser vencido por el pecado. Hay esperanza y ayuda en Dios. El pecado no ha de ejercer señorío sobre nosotros, no ha de dominar sobre nosotros. Nosotros hemos de dominar sobre el pecado. Originalmente era la intención de Dios que el hombre tuviese libre comunión con su Hacedor. Tal era el plan que intentó llevar a cabo en el huerto de Edén. Pero el pecado torció el designio original de Dios, el hombre pecó y Dios tuvo que hacerlo salir del Edén a la tierra. Y desde entonces el pesar había de ser su suerte, la suerte del hombre. Pero Dios concibió un plan por medio del cual pudiese reunirse con los suyos. Si bien ellos habían de abandonar el hogar preparado para ellos, ¿por qué Dios no podría acompañarlos? Y si no podían vivir en el paraíso, ¿dónde podían disfrutar de abierta comunión con Él? ¿Por qué no iría Dios con ellos? Y así, en la plenitud del tiempo, Dios mandó a su pueblo la siguiente orden. Vamos a Éxodo 25:8. ¿Cuál fue la orden que Dios dio al pueblo? Dice lo siguiente, Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí,
y habitaré en medio de ellos. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. Qué amor inmensurable del Señor. Dios no puede soportar la separación de los suyos. Su amor idea un plan por el cual puede vivir entre ellos. Los acompaña en sus peregrinaciones por el desierto, conduciéndolos a la tierra prometida. Dios está de nuevo con su pueblo. Es cierto que hay ahora un muro de separación. Dios mora en el santuario y el hombre no puede allegarse directamente a él. Pero Dios está tan cerca como lo permite el pecado. Está entre su pueblo. El Nuevo Testamento dice acerca de Cristo lo siguiente. Vamos a Mateo 1:23. Hay algunos versículos que nos dice acerca de Cristo. Mateo 1:23. Dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Mateo 1:23. El ideal cristiano es la comunión con Dios, la unidad con Él sin separación. Vamos a Génesis 5:24. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios Enoc. Moisés habló con él cara a cara. Éxodo 33:11. Vamos a Éxodo 33:11. Dice: Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como hablaba cualquiera a su compañero. Y él se volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moisés habló con él cara a cara, pero Israel no estaba listo para experimentar tal cosa. Necesitaba que se le enseñase lecciones de reverencia y de santidad. Necesitaba aprender que sin santidad nadie puede ver al Señor. Vamos a Hebreos 12:4. Dice lo siguiente, Hebreos 12:4. 12:14, mis hermanos, me equivoqué. 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Israel necesitaba aprender que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y eso también nosotros tenemos que aprender en la actualidad, que sin santidad nadie puede ver a Dios. A fin de enseñarles esto, Dios les pidió que le hiciesen un santuario para que pudiese morar entre ellos. Sin embargo, antes de que Dios les pidiera que le construyesen un santuario, les promulgó los 10 mandamientos, la ley de Dios. Les dio su ley a fin de que supiesen lo que se requería de ellos. Estuvieron frente al monte que ardía con fuego. Oyeron los truenos y vieron los relámpagos. Y cuán al hablar todo el monte se estremeció. Vamos a Éxodo 19, versículos 16 al 18. Éxodo 19, versículos del 16 al 18. Dice: Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento.
Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía a gran manera. Todo el monte se estremeció en gran manera y el pueblo tembló. La manifestación fue tan impresionante y tan terrible, cosa era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy temblando, y el pueblo rogó que no se le hablase más. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 21 y luego el 19. Hebreos capítulo 12, versículo 21 y luego el 19. Dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Versículo 19: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. El pueblo no podía menos que ver y reconocer la justicia de los requerimientos de Dios, y tanto antes como después que fuera proclamada la ley contestó. ¿Qué es lo que contestó el pueblo? Vamos a Éxodo 19:8. Dice: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué es lo que dijo el pueblo? Todas las cosas que Jehová ha dicho, eso haremos, eso obedeceremos. Veamos en Éxodo 24, versículos 3 y 7. Es lo mismo que están expresando ahorita. Ve Éxodo 24, versículo 3 y 7 dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 7: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ese es un pacto que hizo el pueblo: haremos todas las cosas que ha dicho y obedeceremos. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo, hacer todo lo que Jehová ha dicho, todos los mandamientos obedeceremos. Es un pacto que se hace con el Señor. Dice la mensajera del Señor lo siguiente: este es el voto que el pueblo de Dios ha de hacer en los últimos días. ¿Cuál es el voto? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Que Dios los acepte depende de un fiel cumplimiento de los términos de su convenio con Él. Dios incluye en su pacto a todos los que le obedecen. Para todos los que hacen justicia y juicio, preservando su mano de hacer cualquier mal, la promesa es: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Cuando emprendieron una tarea tan gigantesca, los israelitas debían comprender muy mal su incapacidad de hacer lo que habían prometido. Por su experiencia pasada podrían haber sabido que sin la ayuda divina no podrían guardar la ley. Sin embargo, prometieron hacerlo, aunque pocos días después se hallaban bailando en derredor del becerro de oro. La ley prohibía que se adorasen ídolos, y ellos habían prometido guardar la ley. Sin embargo, estaban adorando a uno de sus antiguos ídolos.
En su culto del becerro de oro demostraron su incapacidad o falta de voluntad para hacer lo que habían convenido en hacer. Habían violado la ley que habían prometido guardar y ahora ella los condenaba. Esto los dejaba en desesperación y desaliento. Dios tenía un propósito al permitir esto. ¿Cuál era el propósito? Quería que Israel supiese que en sí mismo y por sí mismo no había esperanza posible de guardar jamás la ley de Dios. Sin embargo, estos requerimientos eran necesarios para la santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Esto los obligaba a reconocer su condición desesperada. La ley que había sido dada para que viviesen les traía tan solo condenación y muerte. Sin Dios estaban sin esperanza. Dios no los dejó en esta condición. Así como en el huerto de Edén el cordero inmolado prefiguraba a Cristo, ahora por medio de los sacrificios y el ministerio de la sangre, Dios les enseñó que había provisto una vía de escape. Abraham comprendió esto cuando el carnero apresado en el matorral fue aceptado en el lugar de su hijo. Indudablemente no había comprendido todo el significado de su propia respuesta cuando Isaac le preguntó. Vamos a Génesis 22, versículos del 7 al 13. Génesis capítulo 22. Génesis 22 desde el 7 hasta el 13. Dice: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Acerca de esto dice Cristo lo siguiente. Vamos a Juan 8, versículo 56. ¿Qué nos dice Jesús acerca de estos versículos? Juan 8, versículo 56. Dice lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. En el carnero apresado en el matorral, que murió en lugar de su hijo, Abraham vio a Cristo, se regocijó y se alegró. La lección que Abraham había aprendido, Dios iba ahora a enseñarla a Israel. Mediante el cordero inmolado, mediante el becerro, el carnero, el macho cabrío, las palomas y las tórtolas, mediante la aspersión de la sangre sobre el altar de los holocaustos, sobre el altar del incienso, hacia el velo o sobre el arca,
mediante la enseñanza y la mediación del sacerdote, los hijos de Israel habían de aprender a llegarse a Dios. Había una manera de escapar. El Cordero de Dios iba a morir por ellos. Por la fe en su sangre podrían ponerse en comunión con Dios. Por la mediación del sacerdote podrían entrar representativamente en el santuario de Dios y llegar en la persona del sumo sacerdote hasta la misma cámara de audiencia con el Altísimo. Para los fieles de Israel esto prefiguraba el tiempo en que el pueblo de Dios podría entrar osadamente en el Santísimo por la sangre de Jesús. Hebreos 10:19. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 19. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, cada uno de nosotros podemos ingresar por la fe al lugar santísimo donde está Cristo Jesús, siendo nuestro abogado y sumo sacerdote para expiación de nuestros pecados. Todo esto Dios quería enseñarlo a los hijos de Israel mediante el sistema de sacrificios. Para ellos era un medio de salvación, les daba valor y esperanza, aunque la ley de Dios, el decálogo, los condenaba a causa de sus pecados. El hecho de que el Cordero de Dios iba a morir por ellos les daba esperanza. El sistema de sacrificios constituía el evangelio para Israel. Señalaba claramente cómo podía tener comunión y compañerismo con Dios. Hay entre los que profesan ser cristianos quienes no ven ninguna importancia o valor en los servicios que Dios ordenó para el templo. Sin embargo, la verdad es que el plan de la salvación evangélica, como se revela en el Nuevo Testamento, queda mucho más claro cuando se comprende el Antiguo Testamento. De hecho, se puede decir confiadamente que el que entiende el sistema del servicio levítico del Antiguo Testamento puede comprender y apreciar mucho mejor el Nuevo Testamento. El uno prefigura al otro y es un tipo de él. La primera lección que Dios quería enseñar a Israel por medio del servicio de los sacrificios es que el pecado significa muerte. Vez tras vez esta lección fue grabada en su corazón. Cada mañana y cada atardecer durante todo el año se ofrecía un cordero para la nación. Día tras día el pueblo traía al templo sus ofrendas por el pecado, sus ofrendas de holocausto o de agradecimiento. En cada caso se mataba al animal y se asperjaba la sangre en el lugar indicado. Sobre cada ceremonia y cada servicio quedaba estampada la lección: el pecado significa muerte. Esta lección es tan necesaria en nuestros tiempos como en los días del Antiguo Testamento. Algunos cristianos piensan con demasiada ligereza acerca del pecado. Piensan que es una fase pasajera de la vida que la humanidad abandonará en su desarrollo. Otros piensan que el pecado es lamentable pero inevitable. Necesitan que se grabe indeleblemente en su mente la lección de que el pecado significa muerte. En verdad, el Nuevo Testamento dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:26 dice lo siguiente. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Sin embargo, muchos no alcanzan a ver ni a comprender la importancia de esto.
Una comprensión más viva del pecado y de la muerte es su inseparable relación. Nos ayudará mucho a comprender y apreciar el Evangelio. Mis hermanos, otra lección que Dios quería enseñar a Israel era que el perdón del pecado puede obtenerse únicamente por la confesión y el ministerio de la sangre. Esto servía para grabar profundamente en Israel el costo del perdón. El perdón del pecado es más que pasar simplemente por alto los defectos. Cuesta algo perdonar y el costo es una vida, la vida misma del Cordero de Dios. Esta lección es importante también para nosotros los que vivimos en estos últimos momentos de la historia de este mundo. Para algunos la muerte de Cristo parece innecesaria. Dios podía o debía piensan ellos, perdonar sin el Calvario. La cruz no les parece una parte integral y vital de la expiación. Sería bueno que los cristianos de hoy contemplasen más a menudo el costo de su salvación. El perdón no es asunto sencillo, cuesta algo. Mediante el sistema ceremonial, Dios enseñó a Israel que el perdón puede obtenerse únicamente por el derramamiento de sangre. Y nosotros necesitamos esta lección ahora. En el sistema de sacrificios se hallan los principios fundamentales de la piedad y la santidad que tiene su completo desarrollo en Cristo Jesús. Debido a que algunos no han dominado estas lecciones fundamentales, no están capacitados ni preparados para penetrar en las cosas mayores que Dios ha preparado para ellos. El Antiguo Testamento es fundamental. El que está cabalmente aleccionado en él podrá construir un edificio que no caerá cuando desciendan las lluvias y soplen los vientos. Habrá edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Efesios 2:20. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Dice el don de profecía lo siguiente. Diapositiva número 6. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo, significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. El pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio sacrificial o al sistema de sacrificios. Sigue diciendo la mensajera del Señor lo siguiente: como pueblo debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Es necesario estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Explica nuestro chasco de 1844, mostrándonos que el santuario que debía ser purificado no era la tierra, como habíamos supuesto,
sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal. El cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel dice: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra de juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Cada uno de nosotros tenemos que ingresar por fe al santuario celestial, al lugar santísimo, donde Cristo Jesús está siendo nuestro abogado y sumo sacerdote para expiación de nuestros pecados. Nombres dados al santuario celestial por diferentes escritores. Hay muchos versículos en la Biblia en los cuales cada escritor da un nombre al santuario. Lugar de tu morada, dice Salomón en Segunda de Crónicas 6:39. Un palacio, dice David en el Salmo 48:3. Su santo templo, dice David en el Salmo 11:4. Templo de Dios lo llama al santuario Juan en Apocalipsis 11:19. Santa y gloriosa morada, dice Isaías en Isaías 63:15. Verdadero tabernáculo que levantó el Señor, dice Pablo en Hebreos 8:2. Casa de mi Padre, dice Jesús en Juan 14:2. Casa de mi Padre es el santuario, dice Jesús. Lugar de su morada, dice David en el Salmo 33:14. Su morada santa, dice Jeremías en Jeremías 25:30. El santuario, dice Pablo en Hebreos 8:2. Y lugar santísimo, dice Pablo en Hebreos 9:8. Mis hermanos, finalmente, mis hermanos y amigos, Dios ha confiado a los adventistas del séptimo día la proclamación de estas gloriosas verdades concernientes al ministerio de Cristo en el santuario celestial y su obra final en favor de la redención humana. Nos ha sido confiado el mensaje de la hora del juicio para el mundo. A fin de ser fieles a nuestro cometido, debemos escudriñar continuamente estos santos misterios, escudriñar la palabra del Señor y presentar el último mensaje de misericordia al mundo en todo su poder y atracción. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar. Nos ponemos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el estudio de este día acerca del santuario y su servicio, acerca del sistema de sacrificios que prefiguraban a Cristo Jesús. Ayúdanos a comprender este estudio los pilares fundamentales de nuestra fe. El santuario es el fundamento de nuestra fe, y que podamos seguir estudiando cada día más tu palabra y que seamos obedientes a tu palabra y guardando tus mandamientos donde estemos, donde vayamos. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos andar contigo en todo momento. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a Carlitos por este precioso